Hola, muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este webinar de acupuntura bioenergética, esta presentación del máster. Y mi nombre es Enrique Blanco, soy profesor de acupuntura bioenergética, también formado en medicina tradicional china. Y bueno, voy a presentarles un tema muy bonito que es como promoción de la formación en el máster, uno de los temas que resulta en general muy bien valorado por los alumnos, que es el tratamiento del dolor desde la perspectiva de las 4 capas y las 12 puertas. Voy a a compartir entonces ahora la presentación. Lo que sí les voy a pedir a todos que este, vamos a esperar al final de la presentación para la realización de las preguntas. Como es una presentación un poco larga, porque vamos a hablar de las 4 capas y las 12 puertas, aplicado al tratamiento del dolor, pueden ir anotando las dudas que se van presentando y al final le dedicaremos un tiempo de 10-15 minutos a poder contestar las dudas que se presenten. Vamos a iniciar con este webinar que es un webinar que se hace la Fundación Europea de Medicina Tradicional China, junto a la Universidad Europea del Atlántico, también en colaboración con la Universidad de Yunnan de China, y bueno, y lógicamente a la entidad que represento, que es al CEMEC de España, ¿no? Dentro de esta presentación, en general siempre cuando hacemos la presentación de la acupuntura bioenergética, uno hace más una presentación de términos básicos y general, pero en esta oportunidad quise presentar temas específicos de los que se ven en la formación. Históricamente no se va a ver con la profundidad que se ve en la formación, que se ve bastante más profundo, pero, pero sí para que se tenga una idea general de lo interesante que es incorporar a la clínica la acupuntura bioenergética. En este caso, la presentación es sobre las 4 capas y las 12 puertas. Para los inscritos de este webinar, obtiene una beca especial para la inscripción del máster de acupuntura bioenergética. Y bueno, para más información pueden contactar luego a este email. Esta misma filmina va a estar presentada al final de la presentación, para que puedan tomar notas sin dificultad. Bueno, a mediados del siglo XX, ahora un poco la presentación de la acupuntura bioenergética, en Francia, coincidiendo un poco con el avance de la medicina, de la física moderna, se desarrolla un movimiento científico que trata de racionalizar la medicina tradicional china como un legado filosófico, pasarlo a una biociencia, ¿no? Y permitir una interpretación de dicha tradición bajo el punto de vista de los postulados físicos o biofísicos. Nace de esa forma, liderada por el doctor Guyen Bangui, la acupuntura bioenergética, que lo que intenta es orientar, digamos, tender los puentes de paso entre la filosófico místico y la medicina occidental y ortodoxa, que tiene una forma de razonamiento muy estructurada y científica, claro está. El gran maestro que me gusta siempre presentar e iniciar todas las presentaciones a partir de él, ¿sí? Es el doctor Guyen Bangui, que bueno, él nació en Hanoi, en Vietnam, en 1909. Estudió en su país natal medicina china, lógicamente, y también estudió en la propia China, continuando su formación en la Universidad de Marsella, en Francia. Profundizó mucho en el lenguaje occidental, el doctor Bangui, para poder enseñar adecuadamente la medicina tradicional. Y bueno, y cuando empieza a enseñar, uno de sus primeros discípulos fue justamente el doctor Carlos Nogueira Pérez, que fue mi profesor. El doctor Bangui fue muy conocido por traducir clásicos antiguos. Se considera que
de los libros clásicos del Naikin Sowen más completo lo tenía él en su propiedad. De hecho, generó toda una controversia el haber sacado esa bibliografía de su país de origen y haberla llevado a Europa. ¿Sí? Y bueno, en su vida desarrolló mucho material y bueno, falleció él en Francia en 1999. La acupuntura bioenergética es una sistematización a partir de las enseñanzas del doctor Bangui y del doctor Carlos Nogueira, y creo que es un aporte a toda nuestra formación de acupuntura de manera tradicional. El doctor Carlos Nogueira Pérez fue el fundador del CEMEC en España, ¿sí? Médico acupuntor de larga data y reconocida experiencia docente. El CEMEC fue fundado en España en el año 78, es la decana de todas las escuelas de acupuntura, y se ha especializado el CEMEC fundamentalmente en la formación de acupuntores con criterios bioenergéticos. Principalmente la idea es la formación de fisiología comparada, ¿no? Haciendo de la acupuntura una disciplina racional, lógica, y que donde se pueda atender perfectamente los puentes de paso entre una información referida en términos antiguos, tradicionales, a términos más formales, académicos, y que tenga para el médico occidental o el especialista en salud de las distintas áreas occidentales, tengan un puente de paso de entendimiento fácil, didáctico y de aplicación real y tangible en la práctica clínica. Dentro del tratamiento del dolor hay muchos aspectos que se van considerar. El que nosotros vamos a tratar dentro de este webinar solamente es la primera parte, que es la clasificación del dolor en función de las relaciones con las 4 capas energéticas. Las 4 capas y las 12 puertas, estas son las 4 capas, ¿no? La capa Wei, la capa Qi, la Yin y la Sui. Cada una de esas capas tiene 3 puertas de entrada y es un sistema muy interesante para estudiar, porque a cada puerta justamente se le constituye un nivel de canal, ya sea canales colaterales, lo que se conocen como colaterales, en otros sistemas los canales principales que tienen relación con el exterior, en la capa Yin los canales principales que tienen relación con el medio endógeno, y por supuesto la capa más profunda, que es la capa de la sangre. Las 4 capas, la capa Wei, Qi, Yin y Sui, y las 12 puertas, es un sistema que la acupuntura en general no estudia, ¿sí? Pues responde en su origen al sistema de la fitoterapia o herbolaria china. Nosotros, cuando estudiamos acupuntura en términos generales, este sistema no se ve. Solo lo vemos cuando estudiamos la parte de fitoterapia. Este sistema fue desarrollado por Ye Tianxi en la dinastía Ming frente a una serie de epidemias que se presentaron en aquel momento, y donde las fórmulas clásicas basadas en el Bagan, que fue el desarrollo de Chan Chong Jin, no alcanzaban a resolver la circunstancia, no alcanzaban. Entonces, es a partir de eso que Ye Tianxi desarrolla este sistema de las 4 capas y las 12 puertas. Y bueno, y es el sistema que actualmente se utiliza para, por ejemplo, que se utilizó para explicar lo concerniente a la última epidemia que vivió la humanidad en el 2019, ¿no? Y 2020, y que todavía sigue presentando batalla. Los sistemas siempre hay que pensarlos como que están siempre en desarrollo, nunca están terminados 100%, pero ya en la dinastía Qin, Wu Yutong simplifica el sistema de las 4 capas y las 12 puertas a lo que se conoce como las 4 capas del Sanjiao, que también es una simplificación y una clasificación que se utiliza principalmente para el tratamiento de enfermedades febriles. Tanto el doctor Carlos Nogueira
presente aquí en esta foto, como también presente el doctor Van Guy, aplicaron este sistema de las 4 capas para la sistematización del tratamiento del dolor en sus diferentes fases. Y es un sistema de fácil aprendizaje, de entendimiento simple, práctico y muy eficiente. Y evita muchas veces, permite, por tener este conocimiento, algunos efectos iatrogénicos que se producen, por ejemplo, en el tratamiento del dolor. Bueno, colateral sin dolor, que es la primera capa, ¿no? La primera capa corresponde a la capa Wei, ¿sí? La capa Wei es la capa de los colaterales, ¿sí? Y bueno, en esta etapa presento ahora un gráfico muy sencillo, simple, para presentar los colaterales, ¿no? El meridiano principal, que está en color verde, ¿sí? Y después los 3 colaterales principales, ¿sí? El meridiano tendinomuscular, que es bien exterior, el meridiano luo longitudinal, que está entre el exterior y el interior, o entre el meridiano tendinomuscular y el meridiano principal, y luego el que comunica con el interior, otro colateral, que es el meridiano distinto. El estudio de los colaterales, meridiano tendinomuscular, luo longitudinal y meridianos distintos, es justamente el estudio que se hace en el estudio de esa primera capa, la capa Wei. Por los 3 circula energía Wei en diferentes proporciones, y la presentación del dolor en esta área lo vamos a ir viendo por cada uno de ellos y cómo se presenta. En el caso del meridiano tendinomuscular, bueno, tenemos los Sunluo, ¿sí? Que son colaterales de 4ª magnitud, ¿sí? Como si fuesen los capilares, las arteriolas y las vénulas. El punto TIN, que es el punto de unión, de convergencia entre el meridiano principal y el meridiano tendinomuscular. Bueno, la relación del meridiano distinto en el interior, ¿sí? Con sus 3 tramos principales, hasta aflorar ese meridiano distinto en lo que se conocen como los Tianzue, ¿no? Las ventanas del cielo. Tenemos un trayecto infraorgánico, un trayecto orgánico y un trayecto supraorgánico, ¿no? El trayecto entre las unidades energéticas y el meridiano y el maestro del corazón, que es justamente donde convergen todos los meridianos distintos, y requiere un tratamiento especial cuando el dolor tiene esa relevancia, porque justamente en esas circunstancias es donde se hace una técnica que se conoce como el tratamiento al opuesto, ¿no? El dolor se manifiesta de un lado, pero en realidad el factor que está produciendo el dolor se produce del lado contrario. Entonces el tratamiento adecuado de eso, y de poder diagnosticar adecuadamente eso cuando el dolor se presenta de un lado, ¿no? La acusa el dolor de un lado, pero en realidad el origen del dolor es el otro. Eso lo podemos encontrar eso en algo en algo bastante frecuente y a veces muy maltratado, como son ciertas neuralgias del trigémino. Aquellas neuralgias del trigémino que no son provocadas, por ejemplo, por eventos traumáticos o quirúrgicos, ¿no? El dolor en esa primera capa y en la primera puerta, que sería la de los meridianos tendinomusculares, es el dolor que nosotros entendemos desde la medicina tradicional china como el dolor de los traumatismos y politraumatismos, ¿sí? Que va a tener 2 fases, la fase aguda y la fase crónica, la fase yin y la fase yang. En general, el dolor, un ejemplo que podemos colocar acá, el de la epicondilitis, ¿sí? Que va a tener sus dos aspectos, ¿no? El aspecto del síndrome BI o síndrome BI obstructivo. El doctor Nguyen Van Guy utilizó una palabra vietnamita para diferenciar el BI del BI obstructivo, utilizó la palabra PEI, ¿no? Como si fuese lo agudo y lo crónico, ¿no?
Y bueno, la forma de clasificar el dolor es, bueno, en el territorio, en este caso, un ejemplo, es el territorio del intestino grueso, el canal del intestino grueso, el Janmin, Zhou Janmin, Janmin del brazo, a la altura del punto J, ¿no? Como ejemplo, ¿verdad? Entonces, dentro de esa clasificación del dolor, la tenemos en esa dialéctica yin-yang, como agudo como síndrome Bi, crónico como síndrome Yin o Pei. Ese dolor tenemos una tercera fase, un tercer estadio, que es el dolor Yang en el Yin, ¿no? Que es el agudo recurrente. Eso uno lo va a encontrar, por ejemplo, en circunstancias como los esguinces recurrentes de tobillo, ¿sí? Donde, bueno, en una primera fase se tiene que hacer el tratamiento del Yang, del aspecto Yang, de la lesión, de esa recurrencia, y en la segunda fase el tratamiento del yin, de fortalecimiento del terreno. Como términos generales, el factor patógeno, ¿sí? El viento-calor, ¿no? Que es el traumatismo. Viento porque hay movimiento y calor porque justamente lo que se produce es eso, ¿no? Es rubor, dolor, entonces ese factor patógeno más la energía esencial, que es la que va a recurrir para intentar reparar, genera un signo de plenitud, y ese signo de plenitud se presenta o se expresa como dolor. Y va a dar dos procesos, ¿no? Un proceso de carácter yang, que es el proceso agudo, el reciente, con un proceso inflamatorio, edema, dolor, calor, que sería una plenitud real, pero también se puede dar, aparecer el dolor, ¿sí? En un proceso PEI, en un proceso crónico. O sea, es un dolor donde hay un proceso degenerativo, crónico, donde la energía perversa presente generalmente es el frío, hay hipovascularización, hay deformidad. Se entiende que es una falsa plenitud, o sea, plenitud real, el yang, el bi, y la plenitud ficticia, el pei, ¿no? El yin. El dolor en general se clasifica según en el yang, según como lo agudo y lo crónico, lo yin. En el yang se considera siempre la tétrada de Celso como la base del diagnóstico, ¿no? Y bueno, se puede presentar lógicamente también el dolor yang en el yin como esa reagudización dentro de un proceso crónico. La forma de tratamiento de cada uno de estos, bueno, acá tenemos una presentación del listado que lo conocen perfectamente, lo vamos a pasar con cierta velocidad. El dolor yang, hay que, como técnica principal, hay que darle el frío, tratarlo con aguja, reposo y tratarlo con dispersión. Y en el yin hay que darle yang, calor, movilización, moxa, estimulación. El dolor yang en el yin, la forma de tratamiento es primero tratarlo como yang y luego tratarlo como yin. Acá tenemos un cuadro que vamos a ir, cada uno de estos temas se profundizan muchísimo en el tratamiento. Cuando lo vean en el máster, acá vamos yendo rápido para ir viendo las 12 capas, las 12 puertas, perdón. Y bueno, acá tenemos una manera simple de clasificar lo agudo y lo crónico. Entonces, uno de los temas principales es la relación de esa alteración del meridiano técnico muscular en ese proceso de traumatismo y politraumatismo con el resto de los canales, con el resto de los sistemas energéticos. Y ahí tenemos a veces alguna iatrogenia que se genera porque muchas veces al no tener los conceptos adecuados del tratamiento de afectación del medio técnico muscular, no saber cuáles son las reglas que debe seguirse para el tratamiento del medio técnico muscular, se cometen errores como la dispersión del canal principal, ¿sí? Y en este caso, en ese aspecto es una iatrogenia, dispersar el canal principal, que es el que pasa por la zona afectada. A veces los acupuntores que no conocen los distintos estratos y las relaciones entre los distintos canales, los canales más externos con los internos, cometen esos pequeños detalles que ralentizan
o en el peor de los casos inclusive bilateralizan ciertas patologías. Como regla principal, el meridiano colateral, si se encuentra en plenitud, y es una regla general que la vamos a ir viendo en distintos pasos de esta presentación, indica que el meridiano principal está en vacío. Por eso, el dispersar un canal principal por el cual se presenta una situación de dolor, ya sea agudo y crónico, es una iatrogenia. Todo el sistema de canales se apoya en la gran circulación de energía, es decir, los vasos maravillosos, los vasos reguladores. Todo el sistema tiene que ver con esa energía esencial, que es la que en última instancia va a intentar compensar todos los procesos. La circulación principal, los meridianos principales, se apoyan en esa gran circulación y lógicamente la circulación secundaria, que son los colaterales, se van a apoyar en ese sistema de los meridianos principales, ¿no? Por eso siempre la gran circulación, los vasos reguladores van a ser en última instancia los que van a controlar todo el sistema y regular tanto la circulación principal como la circulación secundaria. Al nivel de los estratos circulatorios, y esto es muy importante entenderlo en esta etapa, es que, bueno, de acuerdo a los niveles de profundidad, vamos a tener también una predominancia en la circulación de ciertas energías. Por eso cuando tratamos patologías donde tengamos el caso del meridiano tendinomuscular, un traumatismo y que podemos clasificarlo como reciente agudo de tipo B, las punturas siempre van a ser superficiales porque no hay que ir a una capa profunda. Por el contrario, en un proceso crónico, o cuando tratamos en la parte crónica, el proceso crónico, después de tratarlo agudo, en esas patologías recidivantes, la puntura, cuando tratamos lo crónico, siempre es profunda, porque tenemos que ir en busca del SEM, mientras que en lo agudo lo que tenemos que hacer es dispersar el factor patógeno. Y es por eso superficial. ¿Sí? De ahí que es importante la estimulación cuando uno trata colateral, la estimulación del canal principal, porque el canal principal es el que va a nutrir las unidades energéticas para que produzcan las energías necesarias para sostener, porque el whey se va a producir a lo largo de todo un proceso de metabolización de las energías a través del sanjiao. ¿Sí? Entonces, para que ese whey se produzca adecuadamente, necesitamos que las unidades energéticas tengan el suficiente chi, suficiente energía ROM para poder producir sus funciones, para que se pueda producir adecuadamente tanto el yin como el ki como el shen, ¿no? ¿Cuál sería la metodología entonces? Bueno, en el caso de, hasta ahora expuesto, en el caso de patología de meridiano tendinomuscular, la puntura siempre va a ser transfixiante, superficial, ¿sí? Va a trabajar sobre la capa cielo o la capa máximo, capa hombre. Por el contrario, cuando la patología es crónica, ¿sí? En el bioobstructivo, entonces en los síndromes PEI, ahí la acupuntura va a ser profunda y convergente hacia el epicentro doloroso, va a ir hacia la capa de la energía Zen, ¿no? Entonces acá tenemos un esquema sencillo, simple para poder entenderlo, bueno, con una muestra de ir rodeando al área dolorosa, ¿sí? Rodear al dragón para trabajarlo con electroestimulación. Vemos que la puntura se hace superficial, digamos a nivel de puntura de 15 a 30 grados. En cambio, para el esquema de una rama PEI, un tratamiento rama de una patología crónica, la puntura se hace más profunda, entre 45 y 90 grados, ¿sí? 80 grados en realidad,
Y bueno, se puede aplicar, en una se va a aplicar electrodispersión, en otra se va a aplicar electroestimulación, en esta se va a aplicar electroestimulación y se va a aplicar también MOXA. Los tratamientos siempre para el dolor, en el caso de patología de tejidos musculares, es decir, traumatismo y politraumatismo, está compuesto por dos partes: el tratamiento rama, que lo acabamos de ver, el dolor local, ¿sí? Y el tratamiento raíz, que es el tratamiento distal, donde involucra esa tonificación del meridiano principal que yo les venía comentando. La ley de oro de la acupuntura es siempre tratar con el opuesto. Por consiguiente, hay que considerar qué tipo de alergia es, si es yang o si es yin, para poder determinar qué se hace. Si es yang, hay que dar inmovilidad, no hay que moxar, no hay que dar calor, hay que dispersar y hay que drenar la energía. Y si es yin, por el contrario, hay que movilizar, hay que moxar, estimular, tonificar. ¿Sí? Si en una algia donde tenemos esa recurrencia, ¿no? Ese esguince recurrente, esa luxación recurrente, bueno, en el momento de la luxación se tratará como yin, como yang, y luego una vez que pasa la etapa aguda, todo se trabaja como si fuese yin, para fortalecer el terreno. Ese tratamiento distal o tratamiento raíz está compuesto por una serie de puntos a tratar, que bueno, va a depender también del área afectada, si toma un solo canal, toma dos canales o tres canales, ¿sí? De los tendines musculares estamos hablando. Entonces, uno de los primeros puntos que vamos a utilizar es el punto TIM, que justamente es el punto, se llama punto neutralizante, es el punto que también es un punto anestésico, analgésico, ¿sí? Y va a ser como el primer punto o uno de los primeros puntos a tratar dentro de ese tratamiento raíz. Luego se aplicará la técnica Luo Yuan, cuando hay una plenitud del meridiano tendino muscular, lo que decíamos al principio, que hay un vacío del meridiano principal. Entonces el meridiano principal tiene que ser nutrido. Una de las maneras de nutrirse es a través de su acoplado, a través de la energía de su acoplado. Por eso se aplica la Luo Yuan, el Luo del acoplado, el Yuan del meridiano que pasa por la zona afectada. El punto de tonificación de ese canal, ¿sí? Que va a permitir también, bueno, en el caso del punto TIM, además del punto de unión del meridiano tendino muscular con el meridiano principal, también es el punto de unión del sistema nictameral, entonces del sistema de circulación horaria. Por consiguiente, puntuando ese punto, busca ayuda de aquel canal con el cual se comunica ese meridiano principal. El punto de tonificación, bueno, utiliza la ley de generación de la energía, de los 5 movimientos, y claro, al tonificar la unidad energética se está también pidiendo ayuda a la energía de su madre para que lo asista y estimule. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya, que el canal esté fuerte para que equilibre, porque por el principio yin-yang, tendino muscular en plenitud, meridiano principal en vacío. La estimulación lleva al equilibrio, ¿sí? Y por último es el punto Ho, que es uno de los puntos más importantes justamente para evitar que se produzca, que la enfermedad evolucione, ¿sí? Que no evolucione o que no contamine otros, eh, otros canales. Muchas veces el mal diagnóstico, el diagnóstico no completo, hace que un dolor agudo termine cronificándose y termine, y en algunos casos hasta bilateralizándose. Por eso, eh, seguir los pasos y entender por qué son esos pasos, qué función cumple cada uno de los puntos, cómo se trabajan las irradiaciones. Todo ese trabajo es lo que se estudia en esta primera parte del dolor que tiene que ver con los meridianos tendinos musculares, el dolor producto de los traumatismos y politraumatismos. Acá un poco la explicación de lo que les acabo de decir.
Voy pasando las filminas, después podrán verlo grabado y repetirlo, ¿sí? Profundizando el tema. Un punto que podemos utilizar es el punto neutralizador. A veces cuando se es crónico, o bueno, si es agudo, siempre la energía perversa, se entiende, que está presente es el calor. Por consiguiente, el punto frío del canal es un punto que muchas veces puede utilizarse. ¿eh? Y, por el contrario, si es el frío lo que exacerba, porque ya es crónico, lo que exacerba, entonces se trabaja la moxación y la estimulación de los puntos fuego, por ejemplo, del canal, que también sirve para la puntura, por ejemplo, del punto fuego, eso lo estudiarán en el máster. También es un punto muy interesante, no con moxa, sino con aguja, para tratar las irradiaciones, para tratar el viento, ¿no? El viento en la afectación de los canales. Bueno, acá también dentro del máster se va a estudiar todo el aspecto de trabajo. Esta es una sinopsis del estudio de lo que es aplicar la electroestimulación o la electrodispersión, ¿sí? En el tratamiento del dolor. Tanto para los casos agudos sería electrodispersión, como para lo crónico la electroestimulación. Bien, ahí termina la presentación de lo que es el dolor en la primera capa, primera puerta, ¿sí? Que sería la de meridianos tendinomusculares musculares. Una segunda puerta de dolor es un dolor muy interesante porque es el dolor en los lúos longitudinales, que sería la segunda puerta. Dentro del sistema, como vimos al principio en la gráfica de colaterales, tenemos el meridiano tendinomuscular, que es el más externo, junto con los sublúos. Luego tenemos un poco más profundo los lúos longitudinales. Esos canales lúos longitudinales eh, generalmente van recorriendo como en paralelo al meridiano principal e irrigan partes de áreas donde el meridiano principal no llega. Por ejemplo, el lúo longitudinal del corazón, el Tonli, el 5 del corazón 5. Es ahí nace el lúo transversal y también nace el lúo longitudinal. El lúo transversal es más profundo, comunica con el canal del intestino delgado y permite mantener un nivel de equilibrio entre intestino delgado y corazón. ¿Sí? Pero bueno, un canal menos profundo que es el lúo longitudinal, ¿sí? Que por ese lúo longitudinal no solo circula energía ROM, sino también circula energía Wave, y por eso corresponde a la capa Wave, ¿sí? Irriga áreas donde el canal del corazón, el canal principal del corazón, no llega, por ejemplo, la lengua, ¿sí? O llega a través de canal interno. Pero bueno, la superficie de la lengua le llega el lúo longitudinal del, del, del corazón, el Tonli. Y bueno, para tratamiento de patología lingual, de distintos tipos, principalmente dolor, por ejemplo, el Tonli se puede utilizar, ¿sí? Bueno, cada lúo longitudinal tiene y está indicado para dolores muy exquisitos, dolores muy especiales, ¿sí? Y también cumplen esa relación interior-exterior con el meridiano principal, ¿sí? Entonces, si el meridiano lúo longitudinal está en vacío, el meridiano principal generalmente se coloca en plenitud o está en plenitud. Y cuando el meridiano lúo longitudinal está en plenitud, el que está en vacío es el meridiano principal. Esa relación interior-exterior también se considera al momento del tratamiento. Y bueno, tanto
tanto el meridiano tendinomuscular como el ludo longitudinal, como el meridiano principal, se integran en un área, ¿sí? Que se llama, en biología se llama PPMD, punto de partida de los meridianos distintos, se anastomosan en esa región, ¿sí? Que es donde también está generalmente en las grandes articulaciones de hombro y cadera, ¿sí? Y es ahí donde entran en profundidad. Estos ludos longitudinales tienen un recorrido que entran a la unidad energética, entran al interior, pero también se dirigen a zonas específicas del cuerpo. Generalmente los dolores que presentan son dolores muy exquisitos, muy eh, especiales, ¿sí? La mayoría de ellos, excepto dos, que son el pulmón y el de vesícula biliar, de esos ludos longitudinales, todos son centrípetos, todos van hacia adentro, excepto esos dos, el ludo longitudinal de la vesícula biliar y del pulmón, que van hacia el exterior. ¿Mm? Bueno, acá un poco la presentación de esto que les acabo de decir y de comentar. Los meridianos distintos en total son 16, 12 pertenecientes a las unidades energéticas, a los 12 canales, pero hay dos lúos más que corresponden al Dumai y al Renmai, y otros dos grandes lúos que son el gran lúo de estómago y de vaso. En el Yin Shu, en el eje espiritual, capítulo 10, dice, ¿no? ¿Cómo se puede saber las diferencias entre canales y sus ramas colaterales? El emperador amarillo dijo, normalmente no se puede ver el canal en plenitud o vacío, solo puede determinarse palpando los pulsos, los canales que aparecen en el exterior de los canales. Pueden alcanzar directamente los órganos o las vísceras, el cráneo o la cara, pero no son tan, caso de los colaterales, no son tan perfectos, no son tan largos. Bueno, son citas donde podemos encontrar que explican el tema de los colaterales, ¿sí? En las bibliografías antiguas. Siempre el colateral en plenitud, ya sea tendinomuscular, sea ludo longitudinal, va a estar indicando que el principal va a estar en vacío. Bueno, esto un poco ya les he comentado. Bien. Bueno, tienen sus propios recorridos, algunos que ellos estudian, cada uno de los lúos longitudinales se va a estudiar en su recorrido, la conexión con distintos otros canales, inclusive relaciones con vasos reguladores, todo eso se estudia en la formación, ¿sí? No nos vamos a detener en cada uno porque son 16 y no terminaríamos nunca, pero son muy, muy interesantes el desarrollo. Seguramente hay puntos que los han estudiado, dos de ellos que los han estudiado con cierta recurrencia, que es el vasopáncreas 21 y el estómago 17, ¿sí? Que son dos puntos que seguramente han estudiado con cierta, eh, con cierta profundidad en su formación, muy importantes, y el Rugen, el estómago 17, perdón, estómago 17, no, estómago 18. Estómago 18, el estómago 18 es un punto que siempre está activo y nos vamos a dar cuenta de que está activo justamente en la clínica, porque cuando el paciente, eh, las situaciones emocionales le alteran el proceso digestivo, ¿sí? Cuando tenemos alteraciones de las emociones que generan alteración en la digestión, y bueno, el luego genera a veces dolor, a veces reflujo, en fin. El lugo que hay que trabajar es ese lugo de estómago, ¿no? El 18 de estómago, el Rugen. En el máster vamos a ver cada uno de ellos detallado, ¿no? Bueno, se van a presentar tanto en plenitud como en vacío.
en la plenitud vamos a tocar, vamos a sentir que el punto está hiperestésico, que está inflamado, vamos a sentir como si fuese una perla abajo del dedo en la palpación. Por el contrario, en el caso del vacío, va a figurar como hipoestésico, anérgico. Cuando uno coloca hace la palpación superficial del punto, va a sentir como que patina el dedo, ¿no? Como que hay un huequito, un vacío. Y bueno, la peculiaridad del uso es por sintomatología. Es el caso de los lúos longitudinales. Hay que estudiarse, no hay una regla como en el resto de los sistemas, que uno tiene como una especie de regla para seguir. Bueno, si está enfermo por el recorrido, demás, no, acá por el caso de los dúos longitudinales, hay que saberse la clínica para el vacío, la clínica para la plenitud, y tenerlo presente, o por lo menos tenerlo anotado cerca, para cuando aparecen esos dolores extraños, que no encontramos no encontramos relación con los canales principales, y bueno, y ahí están presentes justamente los longitudinales. Bueno, acá se presenta un poco el tratamiento, cómo se da cuando los dolores se dan bilaterales o se dan unilaterales, cómo enfrentar cada una de esas circunstancias. Acá tenemos el gran ludo del vaso, ¿no? Bueno, que les comentaba, el Davao. Que bueno, lo pasamos un poco rápido para que puedan tener la información, pero no nos vamos a detener en cada uno. El dolor exógeno, dentro de la capa de la capa Wei, la tercera puerta es justamente la puerta de los meridianos distintos. ¿Sí? Es muy importante esta puerta porque acá es donde se presentan los dolores neurálgicos. ¿Sí? Y acá estos dolores neurálgicos son aquellos tipos de dolor a los que nos estamos refiriendo que no son productos de una infección, como puede ser una neuralgia producto de una infección en un diente, no, eso ya se trata como tendinitis muscular, ¿sí? Eso no es un meridiano distinto afectado. Acá, cuando hablamos es ese dolor de tipo neural, como puede ser, por ejemplo, dolor asociado o relacionado o que se incrementa a factores psicoemocionales, ¿sí? Es un dolor que se manifiesta en un lugar, pero el origen del dolor está en otra parte, ¿sí? Por eso hay que entender el principio de la energía y de la sangre y su relación con el sistema neuroendocrino para eso, ¿sí? La relación entre el interior y el exterior, que es esa relación de los meridianos distintos, que por esos meridianos distintos no solo circula energía Wei, no solo circula energía ROM, sino también va a circular una energía muy especial, que es la energía Shen. ¿Sí? El entendimiento de esos principios hace que aparezcan o resulte de un cuidado muy especial el tratamiento de los meridianos distintos. ¿Mm? Entonces, dentro de la pirámide biológica que nosotros estudiamos en bioenergética, absolutamente resumida en estas filminas, la cúspide biológica, que es el ki, digamos, y ese ki se proyecta en la sangre a través de dos sistemas mediadores, uno yang y uno yin. El sistema mediador yang es rápido, es inmediato, que es el relacionado con el sistema nervioso, y el otro mediador, más yin, lento, de larga duración, ¿sí?
y que se proyecta en la sangre, que es justamente el sistema endocrino y todas sus funciones. De ahí que es esa relación entre lo exterior y lo interior. Y esa relación entre lo exterior y el interior, si en la parte más profunda, lo dan los meridianos distintos. ¿Sí? Por eso, este gráfico, que es donde figura en el centro el maestro del corazón, en el núcleo, ¿sí? Que es el maestro del corazón, justamente es donde se anastomosan todos los meridianos distintos, ¿sí? Todos se anastomosan ahí. Y de ahí parten hacia los tianzioes, hacia las ventanas del cielo. Son trayectos que también estudiaremos en el máster, y los puntos de donde nacen, a dónde llegan, y los puntos que conectan en el medio. Y que hace justamente de mediador entre el yang, el exterior, y el yin, el interior. En el caso del Simbao, como no es una unidad energética, pero traduce como maestro del corazón o pericardio, circulación, sexualidad, depende a qué funciones se le den mayor relevancia, pero es es como el zanjeado, son unidades energéticas totalizadoras, ¿sí? Una de carácter yang, el zanjeado, y otra de carácter más yin, el Simbao. Son unidades energéticas totalizadoras, que bueno, que podemos asociarlas también al sistema, por ejemplo, cuando te toma pulsos de canales, ¿no? El pulso del canal, digamos, de maestro de corazón y de triple función, la tenemos en la muñeca derecha, superficial y profundo. Superficial el zanjeado, profundo el maestro del corazón, ¿sí? Y se asocian muchas veces también esas grandes funciones totalizadoras, en el caso del zanjeado, pero en el caso del maestro del corazón, se asocia a todo lo que es el sistema linfático. Por eso también se lo llama corazón linfático, al pericardio. Entonces, cuando se produce, bueno, se relaciona, cuando se producen ciertas agresiones, voy pasando la filmina de a poco, que van expresando un poco lo que voy diciendo, cuando se presentan las agresiones, ya sean emocionales o en algunos casos climáticas, que se van a dar representado tanto en el lado izquierdo y el lado derecho respectivamente, eso se estudia bien y en profundidad en el máster, ¿sí? Esa unidad energética es una unidad energética simétrica, o sea, que le llegan 12 canales del lado izquierdo y 12 canales del lado derecho, ¿sí? Los canales son bilaterales. Entonces le llega, de cada lado, le llegan los 12 canales, ¿sí? No tenemos una representación biológica bilateral exacta. No tenemos dos estómagos, dos hígados, ¿sí? Tenemos un hígado, tenemos un estómago, pero tenemos dos canales del hígado, dos canales del estómago. Por eso se dice que ese Simbao, que es el recolector de toda esa bioinformación a través de los meridianos distintos, es simétrico, ¿no? Porque recibe de los dos lados, de los canal del lado izquierdo y el canal del lado derecho. Entonces, ante el ataque, ¿sí? Ante el ataque de una energía perversa, o de un factor psicoemocional que afecte el lado derecho, entonces va a tener una forma de respuesta muy, muy especial, porque el lado contrario, el hemisferio sano, se va a hiperactivar para evitar la contaminación, ¿sí? O sea, me afecta a un lado
y el otro se va a hiperactivar. Al hiperactivarse es donde el paciente marca el dolor. Pero es un dolor que se asocia a que aumenta la noche, que tiene una clínica especial porque es un dolor de meridiano distinto que se estudia, que se incrementa con situaciones psicoemocionales y que no están presentes factores traumáticos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Muchas veces nos vamos a encontrar con pacientes que después de presentar una clínica de meridianos distintos va a la ortodoxia médica y entonces una de las propuestas que se le da, además de la medicamentosa, es la cirugía. Entonces, claro, una vez que le hacen los cortes, se le hace la cirugía, el paciente va a seguir con dolor, pero ya se transformó. Ya no va a ser solo patología de meridiano distinto, sino que además se le va a sumar por la cirugía, por los cortes, por el traumatismo que se le produce, la afectación del tendino muscular. Entonces, muchas veces los pacientes llegan con esa circunstancia, con la circunstancia de la afectación del meridiano tendino muscular por, por la cirugía, por el traumatismo propio de la cirugía, más la base, que es la afectación del meridiano distinto. Así como generalmente llegan muchas veces los pacientes. Si uno consigue tomarlo al paciente en primera instancia con la alteración del meridiano distinto, con 2 o 3 sesiones de acupuntura quita ese dolor. Por eso conocer las afectaciones de los meridianos distintos es fundamental. Entonces, por un lado, ese dolor, esa afectación del lado izquierdo, como ejemplo, ¿no? Esa afectación del lado izquierdo que se manifiesta en el derecho, el tratamiento principal es del lado izquierdo, no es del lado derecho. Uno dispersa la zona que más duele la dispersa y está cometiendo una iatrogenia. Después puede que hasta se bilateralice el dolor, porque la afectación está del otro lado. ¿Sí? Pues ese tratamiento de meridianos distintos es un tratamiento muy interesante. Acá presento los puntos de entrada, los puntos de partida del meridiano distinto, los puntos de reunión, las ventanas al cielo que le corresponde y algunos puntos secundarios también que corresponden a este sistema de meridianos distintos, que es muy interesante para estudiar y para tratar esos dolores que tienen ese arraigo, muchas veces no, en general, en patologías del orden del Shen. Bueno, los meridianos distintos, si no se drenan adecuadamente, si no siguen los trayectos adecuados, ¿no? El trayecto de la vía fisiológica a través de las ventanas del cielo, el trayecto de la vía reversa a través de las grandes articulaciones, o el tratamiento de las vías de emergencia, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, meridianos distintos afectados, los vamos a tener en el herpes zóster, por ejemplo. El herpes zóster, entre esas cosas, es un fuego en los meridianos distintos. ¿Sí? Entonces, aprender a hacer los tratamientos, ¿sí? Uno puede mejorar mucho la calidad de vida y en algunos casos mitigar 100% el dolor. Si ese calor, ese fuego en el mediastino no se evacúa por ninguna de las vías, ni por la fisiológica, ni por la vía reversa, ni por, ni por el trayecto de los lugos segmentarios, que es la vía de emergencia. Entonces, un ejemplo de eso podría ser un infarto de miocardio o como una especie de autocombustión, ¿sí? De los órganos internos. Acá vemos algunos ejemplos fotográficos de esas alteraciones de los meridianos distintos, cómo se presentan en la superficie. ¿Sí? Bueno, todo esto se estudia en el máster como tercera puerta. ¿Cómo sería el principio de tratamiento para esta tercera puerta? Y bueno, se aplica el tratamiento al lado opuesto y lo que se conoce como la gran puntura, ¿sí? Y bueno, por eso
se dice, ¿no? Hipócrates decía, lo primero es no dañar. Y muchas veces uno recibe pacientes que fueron refractarios a tratamientos de acupuntura y que se le ha inclusive bilateralizado por no considerar estos aspectos. Tratamiento base de las neuralgias de los meridianos distintos, bueno, un punto que se aplica es el Neiwan, el maestro del corazón 6, que es el punto principal porque es el Neiwan abre un vaso regulador que se llama Yin Wei, ¿sí? La energía Wei del interior que circula justamente por los meridianos distintos. Entonces, el Yin Wei es el vaso regulador que reúne a la energía de los meridianos distintos. Bueno, se puntura los puntos Ashi, pero de la zona no dolorosa. Si duele de un lado, voy al otro y trato el otro lado. Es tratar el lado doloroso en este tipo de lesión es una iatrogenia. Va a empeorar la situación y va a aplicar lo que se conoce como la técnica de plano, la técnica Jiegen, para poner en circulación la energía bloqueada. Eso, bueno, lo aprenderán paso a paso cómo se hace cada uno de ellos. Otros puntos auxiliares que se pueden utilizar para ese tipo de dolor. En fin, bueno, acá coloco los puntos con algún ejemplo. Bueno, esto es un diagnóstico diferencial, una síntesis de diagnóstico diferencial entre lo que sería, digamos, dolor de meridiano tendinomuscular y dolor de meridiano distintos. Bien. Ahora vamos a entrar en el dolor orgánico visceral, que es otro de los dolores que vemos tan involucrados dentro de estas 12 puertas, pero acá tomamos la capa Qi y la capa Yin, ¿sí? Porque el comportamiento de las unidades energéticas para el tratamiento del dolor es básicamente los mismos, es la misma técnica, ¿sí? Aplicada a cada una de las unidades energéticas, ¿sí? Entonces, lo primero que se debe hacer en el tratamiento del dolor de la unidad energética es el desbloquear, utilizar eh, los puntos de desbloqueo, regular el yin-yang de la unidad energética afectada, drenar la plenitud es usar el punto drenaje, el punto luo, hacer circular el ki, acá implica cuando se dice hacer circular el ki, es aplicar la técnica Jigen, la técnica de planos, y dispersar la concentración, que bueno, dispersar el área que está afectada. Esto muchas veces uno lo puede utilizar, por ejemplo, para cólico renal, con excelentes resultados, o inclusive para situaciones ya se utiliza con recurrencia y con electroestimulación en tratamiento de paliativos. Acá tenemos los ejemplos de, bueno, cuáles son los puntos de desbloqueo, los puntos sí. Regular la unión energética implica utilizar la técnica Luo Yuan, la técnica Shumu. La técnica Shumu implica, bueno, acá tenemos que saber en qué estadio se encuentra, si está en un estadio agudo o crónico, entonces en función de eso se estimula uno, se estimula el otro, ¿no? Siempre recordemos que Shumu se trabajan juntos, uno se coloca en forma indiferente y es el otro punto el que se estimula. De acuerdo al estadio se va trabajando la estimulación de uno u otro punto. Punto Luo, que es el punto de drenaje, hacer circular el ki, que es aplicar la técnica de Jiege, la técnica de planos, de acuerdo al plano afectado del cual esté presente el paciente. Desconcentrar la energía, es decir, aplicar la técnica de electrodispersión local. Y por último, la capa más profunda, la capa de la sangre, que es la capa que engloba las tres puertas más profundas, ¿no? La serie blanca, la serie roja y bueno, esas tres capas más profundas.
Y bueno, esa cuarta capa es el dolor, lo que se entiende como el dolor psicoemocional, ¿no? Acá entramos en lo que se refiere al tratamiento del yen. Y en este aspecto del tratamiento del yen, la bioenergética propone una sistematización práctica, efectiva, con resultados excelentes. Y claro, se dice, ¿no?, que el espíritu se siente en el corazón, pero circula por la sangre. Por eso la capa Yue, la capa de la sangre, es la capa del factor psicoemocional. Entonces, se estudian el aspecto del Qi y el Yen, cómo es su origen, cómo tienen su mismo origen, los órganos y unidades psicosomáticas, cómo se puede separar el Qi y el Yen en cada uno de esos aspectos, la alteración y la modificación de la personalidad a partir de las alteraciones del Qi y cómo se alteran los órganos a partir de la alteración del Yen. Las perturbaciones consecuentes de las relaciones humanas, cómo producen alteraciones del yen y alteraciones del ki. Todos esos temas que son para desarrollar, son temas extremadamente amplios y complejos, pero bueno, en términos generales, dentro de las fases evolutivas de la enfermedad mental, nosotros vamos a entender 5 fases: la fase neurótica, ansiosa, depresiva, psicópata y los aspectos más, las psicopatías, las enfermedades ya más profundas del Yen. Y bueno, y vamos a reconocer una quinta fase, que son los estados intermedios, ¿no? Los que hacen los estados donde se interactúan entre uno y otro estado, y uno u otro proceso. Entonces, en esas fases vamos a tener una primera fase que estudiaremos lo que se conoce como una fase neurótica, que es la fase en la cual tenemos alteración del maestro del corazón, la alteración del pericardio. Luego una segunda fase donde vamos a tener alteraciones ya sea con una ansiedad de carácter yin o una ansiedad de carácter yang, ¿no?, donde hay un predominio de las alteraciones del hígado o de vaso, y el yen que corresponde a cada uno de ellos, ¿no?, en este caso el hong y el xi. Y la tercera fase, que es una fase, podemos entenderla como fase depresiva, donde el pulmón sería el mayor responsable, siempre entendiendo la quinta fase como interacción entre dos fases, y la parte más, como la clasifican los chinos, ¿no?, la locura yang o la locura yin, correspondiente al riñón y al corazón. Para esto nosotros vamos a estudiar en profundidad el Xinbao, cuál es su función, cuál es su trabajo, cómo actúa, por qué se interactúa sobre él, por qué se actúa sobre él, ¿sí? Cuando se ve la teoría Qin-Qi-Yen, ahí vamos a entender cómo se produce el Yen, cómo se va gestando el Yen a partir de los vasos reguladores, cómo es su función, cómo se va a ir trabajando, ¿sí? Y bueno, y vamos a dar una indicación de protocolos de tratamiento para cada una de las fases en la cual podamos encontrar el paciente, ¿no? Bueno, lo que se propone en la primera fase, digamos, como primera parte de tratamiento, sería la regulación, que es un método que vamos a aprender dentro del máster, es el método Ryodaraku, pero también hay otros métodos que son muy objetivos, como es la toma de pulso y demás, para hacer la regulación básica. Dentro de la segunda parte del tratamiento, que es el tratamiento base, bueno, una serie de puntos que sirven como tratamiento base para iniciar un tratamiento del Yen, o que colaboran para un tratamiento del Yen. El tratamiento específico, que es el tratamiento de los 5 pilares, ¿sí? Donde, bueno, dentro del tratamiento específico está el punto de desbloqueo, los puntos que hacen de control a las distintas emociones de acuerdo a los distintos estados. Y después, dentro de los tratamientos específicos,
vamos a tener el segundo ministro, porque una de las cosas que nosotros vamos a aprender es hacer las formulaciones, que eso generalmente uno lo explica siempre en las, cuando doy los webinars de más de explicación general de la bioenergética. Vamos a aprender a formular, a hacer fórmulas terapéuticas. Y esas fórmulas terapéuticas están conformadas por un punto, como se conforma la fitoterapia, ¿sí? Como se hace una fórmula fitoterapéutica, ¿sí? A nivel tradicional. Un punto emperador, puntos ministros y puntos ayudantes. Vamos a aprender a categorizar eso y poder adecuarlo a cada uno de los pacientes o que se presente, pacientes, patología, de acuerdo a cómo se presente, adecuarlo a ese tratamiento, ¿sí? Dentro de los puntos importantes que se utilizan para el tratamiento del Yen es el tratamiento de las almas, ¿sí? Entonces, bueno, se estudian las almas de cada una de las unidades energéticas y dónde se ubica el ki, dónde se ubica el alma de esa unidad energética, ¿sí? Y lo que significa cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué significa? Todo lo que sería el estudio del Yen en profundidad. Y bueno, y también dentro del tratamiento del Yen se pueden incorporar, veremos algunos ejemplos de tratamientos que colaboran con, con, con el fuera de la sesión, ¿sí? Con lo que el paciente, con lo que uno puede hacer para que el paciente haga un tratamiento en casa, ¿no? Como puede ser chinchetas o semillas a nivel auricular o darle alguna fitoterapia adecuada, ¿no? O utilizar otro tipo de técnicas. Y bueno, aquí está por finalizada esta presentación. Espero que les haya gustado, les haya interesado el tema de la bioenergética, cómo enfoca el tratamiento del dolor. Si bien generalmente doy una explicación y me lleva una horita y pico dar la explicación general de la bioenergética, decidí en esta oportunidad mostrarles algo práctico de lo que van a estudiar dentro del curso, ¿sí? Que creo que es muy beneficioso para el acupuntor, para el ya formado en acupuntura, ese conocimiento estratificado para darle una buena ubicación y un tratamiento adecuado al tipo de dolor del paciente y cómo integrar todos esos conocimientos, que es fundamental. Y bueno, y acá presento al doctor Antonio Carlos Nogueira Pérez, fue quien me ha formado y al cual le agradezco enormemente la posibilidad que me dio de poder continuar en esta parte de su obra. Quedo ahora a disposición de ustedes, unos 10, 15 minutos, para si tienen alguna pregunta para hacer. Aquí dejo nuevamente el mail para que tomen nota. Y aquí estoy ya, creo que presente para poder leer si hay preguntas en el chat. A ver. Bueno, acá les agradezco, gracias Camila por tus comentarios, gracias María Laura también por su comentario, Angélica también, muchas gracias por su comentario. Si tienen alguna pregunta, voy a estar aquí disponible unos minutos más para poder colaborar en lo que necesiten. Pueden escribirla en el chat. Yo por mi parte les agradezco el haber participado de este webinar. Hay muchos inscriptos, la mayoría lo va a ver luego en la grabación y espero tenerlos presentes en el máster. Sé que este máster de acupuntura bioenergética les va a dar un aporte invaluable para su práctica clínica.
La duración del máster, bueno, la duración del máster es prácticamente un año, ¿sí? Es un año de duración, es intenso el trabajo, hay que estudiar bastante. em, Está dividido en materias, y la parte que muchas veces tiene más interés y más gusto es justamente cuando empieza ya el tratamiento de dolor y cuando pasamos luego al tratamiento sindrómico de las de los 5 elementos, ¿no? Los 5 movimientos, donde ahí se ve todo el tratamiento del Shen y se ven las distintas circunstancias. Y bueno, generalmente los alumnos son esa parte es la que más valoran, ¿no? Este, y bueno, en ese año de duración se hacen eh, con frecuencia, bueno, el chat de preguntas y respuestas permanente. Las preguntas que realizan por la web se responden de manera prácticamente inmediata, el mismo día que la hacen, generalmente se responde, excepto que esté en China, que por ahí, por diferencias horarias y demás, o a veces no hay cuestiones de comunicación, porque a veces desde China utilizar Google es bastante complejo, a veces puedo, a veces no. Entonces, si no son por esas circunstancias, las respuestas son prácticamente en el día. Y, y con cierta frecuencia se realizan eh, presentaciones así, ya sea por Zoom o por alguna otra plataforma, donde bueno, nos encontramos y charlamos un poco, evacuamos dudas así a nivel como presencial, por decirlo, semi-presencial, no presencial, sino virtual, ¿sí? Pero no solo por escrito, sino justamente viéndonos cada uno. Este, y, y, y haciéndolo más de ida y vuelta. También eso depende a veces de la cantidad de alumnos, si son grupos muy grandes, si son ya es un poco más complicado, pero en general los grupos no suelen ser muy numerosos, son 20 alumnos, está muy bien, y se puede llevar sin dificultad. Bueno, les agradezco a todos el tiempo y bueno, la que se hayan mantenido en toda la presentación, y estaremos viéndonos prontamente. Les agradezco desde ya su tiempo, disponibilidad, y los espero en el máster. Muchas gracias. Voy a desconectar entonces. A ver, hay unas preguntas más. A ver. Personas. Em, Se da una formación, en el máster se da una formación completa, o sea, se ve desde lo más básico hasta lo que estamos viendo, lo más elaborado, se ve completo. Si tienen formación en acupuntura es mucho más fácil llevarlo. Si no tienen formación en acupuntura, necesitarán alguna o más horas de estudio. Parece, muchas gracias, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, Ángela, Camila, muchas gracias a ustedes por estar presentes. María Laura, muchas gracias. Y bueno, entonces ahora sí, yo veo que no hay más preguntas, creo, porque tarda un cachito en darme retorno. Bueno, entonces ahora sí, voy a cerrar la comunicación. Nuevamente vuelvo a agradecerles a todos su presencia.